Nos habíamos quedado en estas imágenes la última vez. ¿Listo? Entonces vamos a pasar. La práctica de hoy día corresponde a lo que es triángulo femoral. Algo que ya habíamos avanzado casi, pues, en una parte importante de la práctica anterior. Como les dije durante las prácticas anteriores, íbamos a avanzar parte de estas prácticas, ¿no? Que íbamos a tener, porque en esta práctica es triángulo femoral y también venía, pues, en la siguiente práctica lo que iba a ser muslo, pues, porción ventral. Y en realidad todo esto es del triángulo femoral y los músculos anteriores, ¿no? O compartimiento ventral, que son los abductores, los aductores y los pues extensores, o como o diré los flexores, ¿no? Del muslo, o los flexores de la cadera. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de esta porción, pues lo que tenemos que conocer son algunas estructuras. Entonces, comencemos con aparte de esto. Entonces, la pregunta va a ir para Luis Jussi. Luis, dime, ¿quién conforma el ligamento inguinal? El ligamento inguinal, o sea, ¿de dónde su origen e inserción? No, 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 eso es de dónde se origina y a dónde llega. La pregunta es, ¿quién conforma el ligamento inguinal? El arco femoral. ¿No? La pregunta va a ir para Valeria. Valeria Alejandra. Valeria. Sí, doctor. Valeria. ¿Quién conforma el ligamento inguinal? O sea, va desde el tubérculo del pubis hasta la espina ilíaca y Sí, ese es de dónde se origina y de dónde termina. Pero, el ¿quién hueso lo coxal. conforma? No. La pregunta va a ir para Adara. No sabría decirle, doctor. Es que no... La pregunta va a ir para Camila Alejandra Flores. Doctor, no sabría decirle. Disculpe. No se preocupen, la pregunta va a ir para Calderón Paiva. Jonathan. Doctor, ¿se refiere a dónde pasan los músculos? No, ¿El paquete vascular nervioso? no. No estoy seguro. Entonces, La pregunta va a ir para Resi Karen. Lo siento, doctor, no sabría qué está diciendo. Ya. La pregunta va a ir para Claudia Solange. Doctor, creo que, bueno, por una parte, la neurosis del músculo oblicuo externo, el Eh, canal inguinal, lo que es su anterior, y medial, eh, el anillo inguinal. ok, ya sí tienes mucha razón, ya tienes mucha razón. Muy bien, Claudia, gracias. Exactamente. Una cosa es el origen, otra cosa es la inserción y otra cosa completamente distinta es quién conforma. ¿Listo? Es de qué está hecho, de qué está construido. ¿Listo? Y entonces el ligamento inguinal, cuando les digo quién lo conforma, es de qué está construido. ¿Listo? Y entonces el ligamento inguinal está construido por las fibras del oblicuo, ¿ya? Además de la fascia transversales, o sea, de la aponeurosis del transverso, ¿listo? Todas estas se van a ir confluyendo, ¿no? En la parte de abajo y van a formar ese reborde o ese repliegue duro que va a terminar siendo parte, pues, el ligamento inguinal. ¿Y por qué estamos hablando del ligamento inguinal, no?
que de todas formas lo vamos a volver a tratar en la siguiente práctica. Vayan estudiándolo, les voy a molestar con el ligamento inguinal una y otra vez, así como los voy a molestar con el plexo lumbosacro, porque el ligamento inguinal es clásico y es indispensable que ustedes lo sepan. A ver, ¿por qué estudiamos el ligamento inguinal en esta práctica? Fanny. Fanny Parango. Hemos hablado que este ligamento está acá y termina acá. Y que está dado por la aponeurosis de los músculos de la pared abdominal. ¿Por qué lo estudiamos? Diego Fabricio Portillo. ¿Por qué en esta práctica lo tendríamos que estudiar? Porque es quien está sosteniendo a la arteria, vena y nervio. No, en realidad, cuando nosotros vamos a centrarnos en esta práctica se va a centrar en una estructura que es muy, digamos así, pequeña. Bueno, no tan pequeña, pero es muy mm, delimitada, que es el triángulo femoral. ¿Ok? El triángulo femoral tiene unos límites. El límite superior está dado por el ligamento inguinal. El límite externo o lateral está dado por, a ver, le vamos a preguntar a Naira Yanela, ¿quién es el límite externo? Sí, doctor. Buenas tardes. El límite lateral es el borde medial del músculo sartorio. Así es. Ya está. Angie Milagros, ¿cuál es el límite medial? ¿Músculo pectíneo? No. Santiago Alejandro Santos. El músculo aductor largo del muslo, doctor. Así es. Entonces, cuando nosotros estudiamos el límite, entonces no es en sí el músculo aductor largo, sino es el borde externo del músculo aductor largo, aductor longus o segundo aductor, ¿cómo es? Es aductor longus, sí, o aductor mediano. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, es este borde. ¿Listo? Es el borde del sartorio que está viniendo acá. ¿Listo? Y el ligamento inguinal. Entonces, clásicamente ustedes tienen ahí un triángulo, que es el triángulo femoral. Muy bien. Y la pregunta es, ¿este triángulo femoral va a tener un piso? Este piso va a estar cubierto por algunos músculos. ¿Qué músculos van a estar cubriendo este triángulo femoral? La pregunta va a ir para... A ver. A ver. Valesca. Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los músculos que van a estar conformando el piso del triángulo femoral? El iliopsas, creo, así se llamaba, el pectineo y el aductor largo. A ver, entonces, los músculos que van a estar conformando estos van a ser el...
el borde, creo que aquí yo me he equivocado al narrar el borde lateral del aductor. Entonces, a ver, vamos a poner esto. El borde medial del aductor, disculpa, el borde medial del aductor. Entonces, a ver, van a ser el iliosoas o psoas ilíaco, que son dos músculos en realidad. Entonces tienen el músculo ilíaco que está tapizando todo lo que es el ala interna del músculo ilíaco y el músculo psoas, ¿ok? Que se unen y van a hacer un tendón conjunto que va a estar pasando por la lacuna muscular, que es el tercio externo, ¿listo? Digámoslo así, del ligamento inguinal, por fuera del paquete vasculonervioso. Después van a tener al músculo pectíneo, ¿listo? Que va a estar tapizando toda la parte por detrás de lo que va a ser el paquete vasculonervioso, ¿listo? La parte interna. Después van a tener al aductor menor, ¿listo? O aductor breve. Y después van a tener una porción que va a ser el aductor largo, ¿ya? Porque por fuera va a estar el aductor magno o el aductor mayor, ¿ok? Entonces, en ese orden. Detrás de esto, si es que ustedes levantaran todo eso, ya tendrían al músculo obturador, ¿ok? Así es como esto se va a estar orientando. Entonces van a tener al psoas ilíaco o iliosoas, es decir, psoas ilíaco. Van a tener al pectíneo y van a tener el aductor menor y al aductor mediano, ¿ya? O aductor breve y aductor largo, ¿listo? Eso es el piso, ¿ok? Pero cuando ustedes ven esto, si se han dado cuenta, ustedes podrían dibujar acá la cresta ilíaca y aquí podrían dibujar la sínfisis pubiana, ¿ok? ¿Listo? Muy bien, ¿no? Si es que esto fuese así, el muslo, y entonces ustedes se darían cuenta que el ligamento inguinal estaría corriendo así, ¿listo? Y digámoslo así, ¿no? Aquí estaría la cadera, ¿listo? Hacia el otro lado tendría que salir la otra cadera, y aquí estaría pues el ombligo, ¿no es cierto? De cualquier persona así. Muy bien. De igual forma, ustedes se tendrían que dar cuenta que esto vendría si nosotros hiciéramos un corte. Se han dado cuenta, coronal, así, oblicuo si quieren, ¿ya? En este sentido, vamos a poner otro color. Digamos que nosotros hacemos un corte en este sentido, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tendrían es que esto se vería así. ¿No es cierto? Y entonces, ustedes tendrían que darse cuenta que esto se ha visto así. Tal vez no tan grande, creo que aquí yo he exagerado en el tamaño. ¿Ok? Esto se vería así. ¿Ok? Entonces, si esto es la sínfisis pubiana, ¿ok? El ligamento inguinal está llegando acá y este tiene unas paredes, ¿listo? Y unos refuerzos, ¿ok? De la pared más posterior, las fibras que salen del ligamento inguinal vienen y se adosan ¿listo? Al hueso y terminan yendo adosados como periósteo, ¿ya? ¿Listo? Y eso se va a llamar ligamento de Cooper. ¿Ok? Y del ligamento de Cooper van a salir unos que se van a llamar las cintillas iliopectíneas. ¿Ok? O ligamento iliopectíneo, que van a estar separando las lacunas. ¿Ok? Muy bien. Y de la continuación del ligamento inguinal va a salir acá otro ligamento que va a ser el ligamento reflejo o ligamento de Chamberlain. Acá, hacia la mitad. ¿Listo? Entonces hacia acá ustedes tendrían el ligamento de Chamberlain
Y hacia acá y hacia arriba tienen ustedes el ligamento de Cooper. ¿Listo? Que son preguntas clásicas del doctor. ¿Listo? Eso sí o sí les va a venir en el examen. Acuérdense que aquí ustedes han tenido la lacuna muscular por donde está pasando el psoas ilíaco. Aquí está pasando el van, vena, arteria y nervio. ¿Ok? Y hacia aquí ustedes tienen los linfáticos y grasa, ganglio de Cloquet. Acá. ¿Listo? Es lo único que hay. Y entonces aquí es donde se produce la hernia crural que les había hablado la vez anterior. Esto, ustedes se dan cuenta, está en una disposición tridimensional, estaría cambiando así, porque de aquí está saliendo el saltorio que va a terminar insertándose en la parte medial de la tibia. ¿Ok? Listo, muy bien. Aquí está también el cutáneo femoral lateral, acá, entre el ligamento y el músculo. Por ende, les va a producir parte de la melalgia parestésica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando ustedes ven la distribución de los músculos, se obtienen esto. Se dan cuenta, el aductor menor, el aductor medio y el aductor mayor. El aductor menor va a terminar su inserción inferior, donde termina la inserción superior. Esto no es tanto así, ¿ya? Esta inserción termina con la inserción superior del aductor mayor o el aductor magno, ¿ya? ¿Listo? Entonces, este hueco que ven acá es mucho más grande. Esto es así. Este hueco es mucho más grande. Y la inserción del aductor magno, ¿listo? O tercer aductor es solamente un tendón a veces. ¿Listo? Como vamos a verlo más adelante. Esto les va a dar pie a que aquí se forme el hiato, ¿listo? Del aductor o conducto de Hunter, por donde el vaso femoral superficial va a pasar a la parte posterior para convertirse en el vaso popliteo, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ustedes, acuérdense, están en este momento acá. ¿Listo? Ligamento inguinal. ¿Listo? El borde del saltorio, el borde medial, ven, aquí me había equivocado yo en la diapositiva anterior, no es el borde lateral, es el borde medial, listo, del aductor, y es por eso que el aductor largo también forma parte del piso del triángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen el iliosoas, este es el ilíaco, este es el psoas, después viene el pectíneo, aquí tiene que venir el aductor menor, ¿listo? El aductor mediano o aductor largo, ¿listo? Como parte del piso. Y después tiene que venir el aductor mayor por fuera y por claro está el grácil, que es el recto lateral, ¿listo? Que debería estar en la parte más medial de la pierna, ¿no? ¿Listo? O gracilis. Si nosotros vemos estas imágenes, encontramos claramente que estas son las aponeurosis del oblicuo externo, ¿listo? ¿Ya? Que está acá, el oblicuo mayor, está viniendo, está prestando sus fibras para formar el ligamento inguinal y esto se está continuando acá, el cordón espermático, ¿listo? Aquí tenemos el anillo inguinal, ¿ven? Si se han dado cuenta, ¿listo? Y aquí ustedes están viendo justamente la pasada de el paquete vasculonervioso, ¿listo? Ven arteria y nervio, ¿ya? Y hacia aquí ustedes claramente entonces verían, aquí estaría la cresta, aquí estaría la sínfisis pubiana, es como está descrito que esto ha debido de hacerse así, ahí tener dos pilares, entonces aquí debe tener un ligamento reflejo, ¿ya? Y además de eso ha debido de pasar otro ligamento que debía pasar para acá atrás, ¿ya? Aquí tienen al sartorio, ustedes se dan cuenta está viniendo por acá, y hacia aquí ustedes están teniendo al aductor, ¿listo? Mediano, este está teniendo acá su borde, entonces ahí ustedes tienen el triángulo femoral, ¿ya? Y entonces aquí tienen al psoas ilíaco, este es el ilíaco, ¿ya? Ahí está, el psoas debería estar por acá atrás. Acá ustedes van a tener todo lo que es el pectíneo,
¿Listo? Y aquí debería haber estado el aductor menor. Aquí ustedes ven al nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral y aquí ven al obturador con su rama profunda y sus ramas superficiales. ¿Ok? Muy bien. A su vez, ustedes van a tener que ir identificando pues, estructuras que valen la pena identificar, ¿ya? Entonces, la primera que ustedes tienen que ver es la vena. Ya hemos visto las venas afenas y todo el sistema en la práctica anterior. Entonces, ya la vena, pues, femoral también no la vamos a estar tocando, el satélite. Entonces, lo siguiente que nos tocaría ver es la arteria femoral. Ustedes saben que la arteria femoral va a tener, pues, el nombre desde que está cruzando una estructura muy clásica. La pregunta para James Aronanko: ¿cómo se llama la estructura que pasa para que se cambie de nombre de ilíaca externa a femoral, por favor? James, no está presente James. Ok, estuvo al inicio y se fue. Ok, a ver. Doctor, por el chat dice que sí está, pero no sé por qué no puede hablar. A ver, Ah, no puede encender su micrófono, dice. ya, ok. James, entonces, ¿cómo se llama la estructura? Y si alguien lo puede leer a James, por favor. A ver, estoy esperando la respuesta de James. Ah, ya, doctor, dice que pasa por el... ¿Cómo se llama la estructura? Yo estoy en por- el chat, ¿por qué no veo eso? Ah, no, es que no en el chat de Teams, en el Ajá, chat qué de graciosos. WhatsApp. Ah, por el ligamento inguinal. No, a ver, Jonathan Calderón, ¿cómo se llama la estructura anatómica por la cual tiene que atravesar la arteria para cambiar de nombre de ilíaca externa a femoral? Mm, Era un orificio que está en la... Sí, ¿cómo se mm, llama ese orificio? Dime, Joel, ¿cómo se llama? no me acuerdo muy bien, doctor. ¿Anillo qué? Mm, el foramen, algo así. No, es anillo, ¿qué cosa? Te estoy dando la mitad de la respuesta. Es el anillo Um, crural, ¿ya? Es el anillo crural. ¿Ok? ¿Listo? Una vez que atraviese el anillo crural, entonces para eso les he dibujado esta, la espina, la sínfisis pubiana
esto, si esta es la lacuna muscular y las cintillas iliopectíneas están saliendo del ligamento de Cooper, porque este es el Gimbernat, ¿no? Y de aquí está saliendo el Cooper, y el Cooper está pasando como parte del periósteo, ¿no es cierto? Acá, y está botando las cintillas iliopectíneas, y esto está determinando, pues, una cosa que es el anillo crural, ¿ya? Cuando una vez que atraviesa el anillo crural, cambia de nombre, ¿ok? Muy bien, ya está. Y las ramas que va a dar, pues por supuesto son pues unas que ya hemos estudiado. ¿Cuáles van a ser, José Carlos Cáceres? Por favor, dime cuáles son las ramas de la femoral. Serían la epigástrica, la circunfleja, ¿Epigástrica qué? superficial, Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿La circunfleja qué? a ver, la circunfleja ilíaca superficial, Ajá, ya, listo. ¿Y qué otra más? y la arteria pudenda externa, Ya, ya. Este, ya, y las pudendas, así es. Un momentito, chicos. ¿Ustedes han tenido problemas, chicos, en ingresar a Blackboard? Ha estado media caída la página de la Cato. Bueno, ya me contarán después, porque se está cayendo la página. Bueno, ya, esas son las ramas, ¿ok? ¿Listo? Lo que tienen que saber es que la circunfleja ilíaca superficial va a salir, o la circunfleja ilíaca sale, ¿ya? Es como circunfleja ilíaca superficial y tiene dos ramas, una rama que es la abdominal y otra que es la circunfleja ilíaca. Y la circunfleja ilíaca va a tener aquí una rama que es la abdominal que sube y una rama que es la transversa y esa va a terminar en una rama superficial y una rama profunda, ¿ok? Y la rama profunda va a terminar anastomosándose con las ramas de una arteria que se llama la iliolumbar, ¿ok? Así es como termina eso. Muy bien. ¿Listo? Entonces, la subcutánea abdominal, que es esta de aquí, que les he dibujado acá, vamos a cambiar de color para que se pueda ver bien la que debería haber venido por acá, o epigástrica superficial, ¿ya? O subcutánea abdominal, es latín, nombre antiguo. ¿Listo? Es la que debería haber subido por ahí, es la otra de las ramas. Esta debería haber venido, debería haber dado una rama por acá y debería haber salido otra rama así, una que viene superficial y otra que debe venir en lo profundo y debe ingresar por las paredes y se tiene que terminar anastomosando con otra rama profunda que es la iliolumbar, en lo profundo de la pelvis, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. Y de ahí, por supuesto, ustedes van a tener las pudendas, ¿ya? ¿Listo? Y la pudenda superficial es la que va a salir, ¿listo? Y va a tener una rama que tiene que venir por acá, una rama púbica y otra rama que debe estar viniendo por acá y debe estar irrigando la parte lateral del escroto. Y la rama profunda tiene que salir, tiene que venir y entrarse entre profundo, entre 3, 4, 5 centímetros en el espesor del pectíneo, ¿ok? Esas son las ramas que deben de tener, ¿ya? De la femoral. ¿Ok? Muy bien. Por lo menos las ramas de la femoral, como la femoral ahí común, ¿listo? Pero de ahí la femoral va a cambiar, ¿no es cierto?
¿Listo? Y va a dar una rama que, si se han dado cuenta, que parece que estuviese cambiando, estuviese girando y estuviese cambiando, ¿no es cierto? Porque aquí está dando una rama que se está perdiendo y esta está saliéndose hacia acá afuera. Entonces, tenemos una femoral superficial, ¿no es cierto? Y tenemos una femoral profunda. Entonces, la pregunta va a ir para Víctor Cáceres. Víctor Cáceres, a ver, dime, ¿cuáles son las ramas de la femoral superficial? Sí, Doc. Perdón, se demoró mi micro en prender. ¿Me escucha? Sí. Las ramas de la femoral, digo, perdón, ¿me podría repetir? Me estoy trabando. Las ramas de la femoral superficial. La epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial. A ver, de la femoral superficial, no de la femoral propiamente dicha. De la epigástrica superficial. Entonces, de la femoral superficial, pues vamos a tener las arterias accesorias que van a ir hacia el cuádriceps y una arteria, pues, que va a ser la famosa arteria anastomótica magna, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Y la arteria anastomótica magna, pues es una arteria que va a estar naciendo de la cara anterior, pues, de la femoral, ¿no? Puede ser antes de que este ingrese el famoso conducto de Hunter, ¿listo? Alrededor de lo que es el anillo del tercer aductor, o el hiato de los aductores. Muy bien, antes de que se convierta en poplitea. Pero en realidad la anastomótica magna, ¿listo? Es una arteria bastante caprichosa y que es de mucho del gusto de cualquiera de los docentes para tomar. Pueden hacer desde que se divide, ¿ya? ¿Listo? La femoral. Entonces puede salir a lo largo de todo el muslo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Ok? Es variable. ¿Ok? ¿Listo? Hasta antes de convertirse en poplitea, es decir, hasta antes de entrar al anillo del tercer aductor. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Y lo que va a hacer es descender hacia adelante, ¿listo? Pues junto con la femoral, de todas formas, y de ahí se puede dividir en dos ramitas, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Una de ellas es profunda y otra de ellas es superficial, ¿ya? La rama profunda va a ir, pues, delante de lo que es el aductor mayor, ¿ya? Muy bien. Y se va a dividir en las ramas musculares, que van a ser los aductores, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Y las ramas articulares. Y la rama superficial está perforando la pared supuestamente del conducto de Hunter, ¿listo? Y puntos variables, ¿listo? Y de ahí se va a ir con el safeno. Pero, ¿cómo se llama? La anastomótica magna, pues se va a ir con el borde del sartorio en la pierna y puede ir eh, hacia la parte de atrás, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Ok? Y puede aparecer, ¿cómo se llama? Como colateral de la poplitea. ¿Listo? Muy bien. Esa es la anastomótica magna. Ya puede ir hasta atrás. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? A veces la anastomótica magna se va y termina uniéndose arriba con otro grupo de arterias. ¿Ya? ¿Listo? Que están dadas por ramas de la circunfleja, ¿listo? Ramas de la glútea, ¿listo? Que van a estar ahí y ramas de la misma arteria que está, de la arteria del nervio ciático, ¿ok? Una anastomosis que es importante, que es la anastomosis crucial, ¿ya? Pero eso es otra cosa, es una descripción un poco extraña que bueno, a veces puede suceder. Y además es parte de, y sale y va con una de las ramas de las perforantes. Pero eso no suele suceder. La anastomosis crucial es la tercera rama que va a ir hacia abajo, ¿no? Muy bien. Listo. A ver,
De la femoral profunda, ¿cuáles son las ramas? A ver, la pregunta va a ir para eh, Adrián Scarlett. ¿Cuáles son las ramas de la femoral profunda? Porque de aquí nosotros estamos teniendo una arteria que entra y va a irrigar todo el muslo. La arteria circunfleja femoral lateral. Entonces vamos a tener unas arterias que se van a llamar la circunfleja femoral lateral, la circunfleja femoral medial o interna. Pero la circunfleja femoral lateral que has dicho tiene unas ramas. ¿Cuáles son? Mm, las arterias perforantes. No. Tiene una rama ascendente, una transversa y una descendente. ¿Ya? ¿Listo? Mientras que la rama medial no las tiene. ¿Ok? ¿Listo? Esa es una de las cosas que vale la pena señalar. ¿Ok? Entonces tenemos esas. ¿Cuáles son las otras ramas que va a tener? Ya sigo. Las perforantes, sí. ¿Cuántas perforantes? 3. Ya, muy bien. ¿Y dónde vamos a encontrar la tercera perforante? La pregunta va a ir para John Grover. ¿Lo encontramos en el glúteo? No. La No sabría tercera decirlo. perforante es la terminación de la femoral profunda. Entonces, nunca se pongan a buscar una tercera rama perforante. O sea, muchas veces los jóvenes confunden de que si esta es la femoral superficial y aquí debería estar saliendo la femoral profunda y que debe de haber 3 perforantes, piensan que debe haber 1, 2, 3 perforantes y que debe de continuar la femoral. No, en realidad, esto es así. ¿Ok? Así es. Primera perforante, segunda perforante y la femoral profunda en su terminación es en realidad la tercera perforante. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listo? Eso es lo que... ¿Ya? Muy bien. Y entonces al final, esto es lo que tienen. ¿Listo? ¿Ven? Entonces tienen aquí la ilíaca y de aquí tienen la femoral, entonces tienen la epigástrica superficial y de ahí tienen la circunfleja, de ahí tienen ya la femoral y de ahí tendrían, ¿cómo se llama la femoral? Y desde ese momento ya ha ido cambiando, ¿no? A lo que debería ser la circunfleja ilíaca superficial, esta debería haber dado una rama que es la abdominal, ¿no? Y una rama que es la ilíaca, y esta rama ilíaca tuvo una rama superficial y una rama que debería ser profunda, que entrar profunda por la pared para anastomosarse con una rama que es ilíaca, que es la iliolumbar, ¿ya? Acá atrás. Muy bien, aquí tienen pues la pudenda externa superficial que tiene una rama que tiene que ir hacia al pubis, la púbica, y una rama que es la escrotal, y tienen esta rama de la pudenda profunda que es la que va a entrar por el pectíneo. Ok, de ahí ustedes tienen la división en esta femoral, pues que va a ser la femoral superficial, ¿listo? Que es la que viene aquí, que va a dar las accesorias del cuádriceps, ¿listo? Y aquí es la que viene hasta acá, dando pues sus ramas que pueden ser acá la descendente de la rodilla, superior de superior medial, estas, o incluyendo la anastomótica magna, ¿listo? Que debería estar por aquí. ¿Ya? Y aquí debería de estar la femoral profunda, que va a estar la circunfleja femoral lateral, ¿listo? Que va a dar una rama superior, una rama transversa y una rama inferior, ¿listo? Ven, acá está, ¿ok? Ven, ¿listo? La circunfleja femoral interna, ¿ya? Si se han dado cuenta, ambas están bordeando el cuello del fémur, ¿listo? Y no están yendo más allá. La cabeza femoral
tiene una irrigación que se está dando por la arteria de, ¿cómo se llama?, del ligamento redondo. Así es que cuando esto se fractura, pues puede haber necrosis en la cabeza femoral y de ahí vienen ustedes claramente. Entonces pueden ver que hay una primera perforante, una segunda perforante y la femoral profunda es la tercera perforante per se. ¿Ok? ¿Ven? ¿Listo? Aquí la femoral superficial ha atravesado, ¿cómo se llama?, el conducto de Hunter. ¿Listo? Y se ha convertido ya en un vaso popliteo y está dando las arterias pues colaterales de la rodilla. ¿Ven? Clásicamente. Entonces, cuando ustedes ven la disección, encuentran la arteria y la vena femoral, ¿ven? Y está entrando el anillo, ¿ven? Por el anillo de los aductores y va a estar pasando hacia la parte de atrás donde ya es popliteo, ¿ven? Aquí el sartorio que estaba cubriendo en realidad esta porción lo han cortado y lo han divulgado para el costado. Aquí esto estaban viendo el nervio del vasto medial y el safeno que ha debido estar acompañando acá a los vasos. ¿Ven? Pues aquí debería estar el safeno. Este debería haber sido el safeno. ¿Ok? ¿Ven? Ahí está. El nervio safeno. Hacia acá tienen el gracilis, que es el músculo más medial. ¿Listo? Y esto que ustedes ven aquí, pues por supuesto es la gran vena safena. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Hacia aquí ustedes están viendo el vasto medial. ¿Listo? Del cuádriceps. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces aquí ven el sartorio, el cutáneo femoral lateral, claramente. Este es el nervio femoral. Está el safeno que debe estar saliendo, yéndose hacia el canal de los aductores. Esta es la vena femoral que está recibiendo su safena en su callado, la arteria femoral. Muy bien, entonces si es que ustedes se dan cuenta, aquí ustedes tenían la arteria femoral, aquí tenían la circunfleja. Muy bien, entonces esta es la rama ascendente, ¿listo? De lo que era la circunfleja femoral externa. Esta tenía que ser la rama transversa, si se han dado cuenta, y esta tenía que ser la rama descendente. Todo estaban saliendo así. Si ustedes se dan cuenta, estaba más así en un tronquito. Así, ascendente, transversa, descendente. Y hacia aquí ustedes tienen la circunfleja femoral interna. Y esto de aquí es la humeral profunda. ¿Ok? Muy bien. Esta es otra disección. Entonces, aquí ustedes están viendo pues el hiato de los aductores. ¿Listo? Por aquí está pasando para volverse posterior. Aquí ven, este es el canal aductor. Muy bien. Y aquí ven pues al nervio safeno que está discurriendo, ¿no es cierto?, con el paquete vasculo nervioso. Muy bien. Todo esto es mucho más fácil de comprender cuando ustedes pues realmente lo que hacen es, digámoslo así, ver esto a través de pues el Ackland. ¿Listo? Siempre me ha gustado que ustedes vean Ackland y yo espero que ustedes hayan estado viendo durante todo este tiempo el miembro superior y miembro inferior Ackland, ¿no? Porque si ustedes ven esto, ustedes saben cómo es así que se produce cada uno de los movimientos y dónde se insertan. Esta parte no las vamos a ver porque corresponde a la disección de la siguiente práctica. Pero ahora van a ver de qué estamos hablando. Y entonces, los movimientos de la cadera se pueden considerar como extensores, flexores, aductores y abductores. Son 5 aductores. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, miren. Entonces, los aductores todos están saliendo del isquion y del pubis. ¿Ya? ¿Ven? Y se terminan insertando en la línea áspera hasta la tibia. Muy bien. Entonces, el aductor mayor, ¿listo? El aductor magno, ¿ven cómo se conforma? Entonces se está insertando en la rama pública, ¿ya?
¿Listo? Y tiene dos partes de inserción, con un espacio en el medio. Y ahora entienden por qué se conforma el hiato de los aductores. ¿Ok? Este es el hiato de los aductores y es completamente distinto a lo que ustedes han visto en los dibujos. Se darán cuenta que no es lo mismo entonces el dibujo, el cartoon, a una disección real. Así es como se ve el músculo en la realidad. ¿Ok? ¿Listo? Es muy distinto. ¿Ya? La parte superior se inserta en la línea áspera y la parte inferior termina acá, en el tubérculo supracondilio del aductor. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Este espacio permite dar el hiato de los aductores y así es como atraviesan el paquete vasculonervioso de la parte anterior a la parte posterior para volverse poplíteos. ¿Listo? Los otros dos aductores, que es el aductor menor y el aductor medio, están justamente delante de ellos. Este es el aductor menor, fíjense, ¿listo? Y el aductor medio, que es el aductor longus o aductor largo, que ustedes lo han tomado así por la nomenclatura que están usando de su libro. ¿Ok? ¿Listo? Estos, estos están aquí en el cuerpo del pubis y acá, casi en la sínfisis, en el tubérculo del pubis. Y se están insertando, ¿ven? Acá. El corto, el aductor menor y el aductor largo acá, por debajo. Están al costado en la línea áspera. ¿Ven? ¿Listo? La inserción del aductor largo se detiene justamente antes del hiato del aductor. Entonces, fíjense. Entonces, miren, el aductor largo se detiene justamente cuando va a comenzar el hiato de los aductores. Es así, perfecto. Los otros aductores son aductores cortos, ¿ya? Estos son aductores músculos largos y después hay otros aductores que son cortos. Los otros aductores cortos son el pectíneo, ¿listo? Y el otro es el gracilis, ¿ya? ¿Listo? O el recto interno, ¿ya? El pectíneo viene de la línea pectínea, pues, ¿no? ¿Listo? Y se inserta acá, delante del aductor menor. Y el gracilis es el más medial de todos los músculos. Y del pubis y se inserta acá abajo, en la tibia. Se dan cuenta que está cruzando dos articulaciones, la cadera y la rodilla. Eso es importante. Entonces, miren, cuando se contrae, produce justamente esa función de la... ¿Ya? Entonces, ese es el primer músculo que ustedes van a ver. Entonces, se dan cuenta cómo cruza tanto la cadera como la rodilla. Puede tener varias funciones, jóvenes. Puede tener una función sobre la cadera, una función sobre la rodilla o una función conjunta. ¿Ok? En la cadera, en la rodilla o conjunta. Fíjense. Y eso depende de qué combinaciones haga. Ahora, vamos a los aductores. No vamos a hablar sobre los glúteos porque eso viene para la siguiente práctica. ¿Ok? Tampoco vamos a hablar de los rotadores cortos, porque eso es de la siguiente práctica. Glúteos, glúteos. ¿Ya? ¿Listo? Pero también vamos a tener que hablar de uno más, que es justamente el tracto iliotibial. ¿Listo? La fascia lata y el tensor de la fascia lata. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. El último de los abductores es el tensor de la fascia lata, ¿ya? Que es uno de los que ya hemos visto, ¿ya?
Entonces, la fascia lata, que es una de las cosas que les he venido preguntando y hasta la fecha no me han respondido, es una inversión facial. Esa es la definición, ¿ya? Una fascia es una envoltura muscular. Una inversión facial es cuando esta envoltura ha terminado de envolver todos los músculos y es como cuando le dan la vuelta a una bolsa. No sé si alguna vez hayan agarrado algo en una bolsa y le hayan dado la vuelta para ponerlo más seguro. ¿Listo? ¿Alguna vez han guardado las cosas del mercado? ¿Listo? Y terminan dando la vuelta y les termina quedando como una bolsa dentro de otra bolsa. Y esto es lo que les está dando, porque esta fase ha envuelto todos los músculos del muslo. Y esta inversión facial es la fascia lata, que es la fascia más profunda de la piel en el muslo ya. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Y es justamente ese tejido fibroso denso que está bordeando todo el muslo. Y en su parte más externa tiene un engrosamiento que es la cintilla iliotibial, ¿ya? Que va desde el de ilio o del ilíaco hasta pues la tibia, ¿no? Y que hace de tendón de inserción justamente del tensor de la fascia látea y del glúteo mayor, ¿ok? Pero que también determina los compartimientos ventral y posterior. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? El glúteo, el glúteo mayor, el tensor de la fascia lata. ¿Ven? Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este está de la cresta ilíaca, del labio posterior de la cresta ilíaca y termina insertándose en el tracto iliotibial. ¿Ok? Cuando hacen esto, con los otros dos, pues, aductores, lo que hacen es levantar el pie. Y si los dos pies estuviesen sobre el pie, lo que hace es mandar la cadera hacia abajo. Lo que hace es inclinar la cadera. Esto sucede cuando ustedes van a dar un paso. Cuando van a dar un paso adelante, la cadera tiene que caer para que permita levantar el pie del otro lado. Esto es una cosa importante porque si no sucediera, la cadera se balancearía al lado contrario, lo cual es un signo semiológico de un daño periférico neurológico o de debilidad. Los pacientes con miopatía tienen justamente la marcha con la cadera en balancín. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los flexores de la cadera. ¿Listo? Los flexores de la cadera son pues el psoas y el ilíaco. ¿Ya? ¿Listo? El ilíaco está naciendo acá, de la parte interna del ala del ilio, y el psoas viene pues de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Este es el psoas mayor y este es, ¿ven? Procesos transversos de las 5 vértebras lumbares y los discos intervertebrales justamente de estas vértebras lumbares y se termina acá insertando abajo un tendón conjunto con el ilíaco. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, de toda la parte interna del ala del ilio. ¿Ok? Y entonces, y estos bajan y utilizan, si se han dado cuenta, vean cómo pasan íntimamente adosados al músculo. Y si ustedes están viendo esto, el músculo está, miren, justamente es esto, fíjense, está haciendo de tróclea, listo, de tróclea de estos músculos. Entonces, por más de que los músculos se encuentran en un mismo plano, acuérdense que el huesito está acá, entonces les está haciendo un ángulo. Entonces, cuando este músculo jala de aquí, permite de que el muslo se vaya hacia arriba, por favor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ven?
esto, ¿ven? Y aquí está el ligamento inguinal, ¿ven? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, fíjense, esta es la tróclea que les digo, ¿ven? Y van hacia atrás los músculos, porque se está insertando en el trocánter menor, ¿ok? ¿Listo? Entonces, cuando esto hace, la tróclea jala hacia atrás y eso permite que el muslo se levante, flexionando el muslo sobre la cadera. ¿Ven? Entonces hizo eso. Y si es que ustedes están echados, entonces va a doblar el tórax hacia adelante. ¿Ok? Pues son flexores de la cadera. Los otros que producen, ¿cómo se llama? La flexión son el recto femoral y el sartorio. ¿Ya? ¿Listo? Pero son flexores leves. ¿Ya? El recto femoral es parte del cuádriceps, pero vamos a ver un poco acá. ¿Ya? Esto es el recto femoral, no es el único flexor de la cadera. ¿Por qué? Porque están haciendo por encima de la cadera y tiene dos cabezas. ¿Listo? Una cabeza que está saliendo del espina ilíaca anteroinferior y por encima del labrum del cóndilo femoral. ¿Se dan cuenta? Y termina en la tibia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, es un flexor débil. ¿Ya? ¿Listo? Y el otro es el sartorio, que están haciendo el espina ilíaca anterosuperior y termina hacia la parte medial, ¿listo? De la tibia, en espiral. ¿Ven? Entonces, cuando ven, no solamente flexiona, sino hace una rotación externa. ¿Ok? No nos toca ver los extensores porque eso es para la siguiente práctica. ¿Ok? ¿Listo? No vamos a ver extensores ahora. Son los músculos de la corva. Glúteo, semitendinoso, semimembranoso. No son los músculos que ahora nos toca. ¿Ok? Entonces, el ligamento inguinal, ¿ven? Se dan cuenta, es esta banda, ¿listo? Que es parte de la pared abdominal anterior, ¿listo? Que va del tubérculo, de la espina al tubérculo. ¿Ven? Y es el borde inferior del tendón del oblicuo externo, ¿listo? Y del transverso. ¿Ven? La fascia lata es esta. Claramente se ve. El orificio entre ellos está ocupado por el ilíaco, el psoas, ¿ven? Nervio, arteria, vena, linfáticos, ¿ya? Aquí está el obturador. ¿Ven? Aquí estaría el pectíneo, ¿ya? Tensor de la fascia lata. Este es el triángulo femoral. ¿Ven?
¿Ven? El pectíneo, psoas y el ilíaco. Pero detrás de este está el aductor menor. Now that we understand the inguinal ligament and the femoral triangle, we can move on and look at the blood vessels of the liver, starting with a brief look at the principal veins. Almost all the veins in the rig run parallel to arteries with the same name, so we don't need to look at them all separately. There's just one important vein we do need to look at that has no corresponding, the long saphenous vein, also called the praetosaphenous vein. With the main vein, there's a change of name that we need to understand. That below the inguinal ligament, it's called the femoral vein. Above the inguinal ligament, it's called the external iliac vein. It's the same with the artery. The vessels themselves don't change, just their name. Here's the pie with just the skin removed. Cuando le quitamos la piel, ven, aquí estamos viendo el sistema de la safena. ¿Ven? Desde la safena mayor, ven, o la gran vena safena, por la parte interna, y aquí estamos viendo el hiato de la safena, listo, que está entrando a través de su callado, ven, y esta es la estrella de Scarpa, claramente, ven, ok, y estos son los ganglios linfáticos del, ¿cómo se llama?, de la porción interna. The main lymphatic vessels draining the lower extremities pass under the inguinal ligament here. To see where the saphenous vein goes, we'll remove the fascia lata and the underlying fat. Here are the main blood vessels of the leg, the femoral vein. Acá ven la vena femoral, la arteria femoral, y este es el nervio femoral. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la safena y que aquí debería estar entrando en su callado. Aquí se han bajado a la pudenda profunda. Si se han dado cuenta, porque esta tiene que estar pasando por reparación anatómica debajo del callado. ¿Ven? The saphenous vein ends by joining the femoral vein here. The femoral vein passes beneath the inguinal ligament. To see where it goes, we'll remove the abdominal wall, leaving just the inguinal ligament. Entonces, cuando ustedes quitan la pared abdominal, ven el ligamento inguinal, este es el anillo crural. Entonces, esta vena femoral se convierte acá en un ilíaca. ¿Ya? Ilíaca externa. ¿Ya? ¿Listo? Y esto va a ser, pues, el psoas. ¿Listo? Esta ilíaca interna se junta con la otra ilíaca. ¿Listo? Y esta es la ilíaca común. Ilíaca común con ilíaca común, esto se va a formar, pues, entonces, ya en la cava inferior. Now we'll remove all the veins from the picture so that we can look at the arteries. We'll look first at the internal and external iliac arteries. Then we'll look at the femoral and deep femoral arteries which supply almost all of the lower extremities. Then we'll look at the gluteal arteries which supply the gluteal or thoracic cranium. Entonces, la aorta tiene dos ilíacas comunes, una ilíaca interna, una ilíaca externa. La ilíaca externa se va a convertir en femoral. External iliac passes under the inguinal ligament, emerging as the femoral artery. The femoral artery gives off two small branches and one large branch. The small branches are the superficial circumflex iliac. Entonces, esta es la circunfleja ilíaca superficial y la pudenda externa. Esta es la femoral profunda. ¿No? Y de ahí la femoral sigue y se llama femoral superficial, ¿no? ¿Listo? ¿No? Entonces, la femoral superficial va a irrigar todo desde antes de la rodilla para abajo. Entonces, la femoral profunda está irrigando, acuérdense, todo el muslo. Entonces, si sacamos el sartorio y la femoral superficial, nos queda el sistema de la femoral profunda. Entonces, aquí tienen la circunfleja femoral interna y la circunfleja femoral externa, diré. Si ustedes se dan cuenta, si esta es la circunfleja femoral externa, tiene que tener una rama descendente, una rama transversa y una rama ascendente. ¿Ok?
Y de ahí tenemos que tener pues unas que tienen que ser perforantes, ¿no? Este es el pectíneo, aductor mayor, aductor largo y aductor mayor, ¿no? Entonces, una perforante, segunda perforante o una perforante, segunda perforante y tiene que tener una tercera perforante, ¿no? Now, we'll go up to the internal iliac artery again to look at the post-field vessel, which provides the blood supply to the body. The left side No vamos a ver los vasos posteriores porque no nos corresponden en este momento. and the sacrum. Tampoco vamos a ver. Lo único que vamos a ver es el nervio obturador, acá en el plexo lumbosacro. Acuérdense que el psoas tiene pues unas relaciones, el nervio obturador está saliendo, ¿no es cierto?, en la parte sacra y este va a estar pasando por atrás del psoas y va a ir por el canal obturador, listo, atravesando la membrana obturatriz y va a salir por detrás del pectíneo, listo, y va a tener dos ramas, una rama superficial y una rama profunda, y la rama superficial va a estar inervando la parte interna del muslo. Branches run down between the adductor muscles. The obturator nerve supplies obturator externus, adductor brevis, and longus, Entonces, and the anterior part of adductor magnus. si ustedes se han dado cuenta, entonces, los músculos que van a estar inervando son el obturador externo, el aductor menor, el aductor mediano y la parte anterior del aductor mayor. Now we'll look at the two post-field nerves, superior and inferior. No vamos a hablar de los nervios glúteos, no nos corresponde en este momento. ¿Ok? The internal iliac, Este es el repaso. giving us the left circumflex femoral, Esta es la circunflejas externa, la circunfleja interna, esto es lo que ya hemos hablado. now the nerve. ¿Ya? El nervio femoral, el nervio obturador, ¿no es cierto? The sciatic nerve, Ahí está. and the femur. Entonces ahora vamos a hablar de la parte de la rodilla, no vamos a hablar de lo que es la articulación de la rodilla, eso nos corresponde al final, ¿listo? Los ligamentos cruzados, y los ligamentos colaterales, tampoco vamos a hablar de eso, In addition to the obvious, pero vamos a hablar de los músculos de la parte anterior, ¿ok? knee joint by adding the fibrous capsule which encloses it. We took a good look at them in the last section. Here, vastus intermedius arises. Oddly, these are named as though they were separate muscles. Three of the heads arise from the Entonces, called del cuádriceps, 3 cabezas sí nacen en el fémur, ¿listo? Y solo tienen acción por ende sobre la rodilla, ¿no? Entonces es el vasto intermedio, el vasto interno y el vasto externo, ¿ok? ¿Listo? We'll start with the deepest of the heads, vastus intermedius. Entonces la cabeza más profunda es el vasto intermedio, ¿ven? Forms a bulge on the front of the femur. Y está en la parte frontal del fémur, ¿ven? Broad area around the lateral aspect, Y está en la parte, inserta en la parte lateral del fémur, ¿ok? wrapped around the ¿Listo? outside of vastus intermedius. Y ahora, en la parte, envuelta en la parte medial, es el vasto interno y el vasto externo. Ambos se van a ir insertando hasta la parte, casi bordeando todo el fémur, dejando la línea áspera libre para que se inserten todos los otros músculos, abrazando casi todo lo que es el hueso. ¿Ok? ¿Listo? Miren. ¿Ven? ¿Ven? ¿Listo? Porque todo el vasto intermedio se está insertando ahí. El vasto medial de igual forma. And from just below the lesser trapeze. The thin strip of bone between these two lines of origin provides the insertion of all the adductor muscles and also the origin of Y es por eso que todos los aductores están aquí, están insertados en la línea áspera.
Y ahí se inserta el recto femoral, que habíamos dicho que tiene dos cabezas, un tendón directo y un tendón reflejo. El tendón directo es el que está en la espina ilíaca anterior inferior y el tendón reflejo es que está en el labrum, en el labrum, es en la porción superior del labrum del cóndilo, pues, ¿no? Femoral. Posterior part arises from just above the acetylene. All four heads of quadriceps converge on the quadriceps tendon. The lowest fibers of vastus lateralis and medialis insert onto the sides of the patella. The principal action of the quadriceps muscle is to extend the knee. Y es el extensor, pues, de la rodilla, pero también es un músculo antigravedad. Extiende la pierna, pero también es fijar la pierna, si se dan cuenta. Extiende la pierna, la mantiene derecha. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? ¿Y por qué se llama antigravedad? Porque permite que nos paremos, extendamos la pierna, permite que controlemos cómo nos vamos a sentar y permite que nosotros vayamos a saltar también. Permite que podamos subir, se dan cuenta, que podamos ascender de una posición sentados, que podamos saltar. ¿Listo? Todo eso también permite el cuádriceps o que podamos empujar. ¿Listo? Porque cuando estira la pierna, cuando nosotros empujamos una carga pesada. ¿Ven? Y controlan la tasa de descenso junto con el glúteo. We need to digress for a moment to look at a structure called the adductor canal, which lies between vastus medialis and the adjoining adductor longus muscle. The adductor canal is important because the femoral vessels run through it in their course from the front of the thigh to the back. Pues el canal de los aductores está entre el vasto interno y el aductor de medio. ¿Ven? Entonces, está acá. Y el techo va a estar por la... Exactamente. La fascia va a ser el techo del canal de los aductores. ¿Ya? Y está siendo cubierto por el sartorio. We'll see the adductor canal again when we look at the blood vessels. Now let's move on and look at the muscles which produce flexion of the knee part. We'll revisit the main flexor, the three hamstring muscles, and two minor flexors, sartorius and gracilis. Entonces, ya no vamos a ver esto, ¿no? Ya no nos toca ver flexión, ¿listo? Hasta este punto no vamos a ver flexión, no vamos a ver plantar, no vamos a ver nada de estas cosas. Ahora sí vamos a ver. ¿Listo? Pero los vasos popliteos los vamos a ver recién en las siguientes prácticas. Ok. Espero que se haya comprendido. ¿Alguna duda, chicos? Doctor, disculpe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Usted mencionó acerca del ligamento, bueno, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, el ligamento reflejo, es lo mismo que decir ligamento lagunar. El tendón reflejo. Sí, pero, o sea, en la parte de arriba donde estaba usted mencionó el ligamento, creo que el ligamento o tendón reflejo, pero en la parte de arriba donde está el triángulo femoral, es lo mismo a decir. El ligamento de Gimbernat, ¿estás hablando? Ese, exacto. Eso, exactamente. Ligamento lacunar, ligamento de Gimbernat. Listo. Exacto. Estoy hablando del tendón de estoy hablando del ligamento de Gimbernat. ¿Listo? Ligamento de Gimbernat.
Eso. ¿Listo? Ligamento lacunar o ligamento lacunar de tendón reflejo, tiene un montón de nombres. Ligamento lacunar, ligamento de Chamberlain. ¿Listo? Este, más se le conoce como ligamento de Chamberlain. ¿Ya? ¿Listo? Eh, ok, mm, o Y una ligamento lacunar. más, Dime. doctor, No te, disculpe. ¿Anillo dime. femoral también se llama ligamento crural o son Al- cosas distintas? El, no, el anillo crural o ligamento femoral, no el anillo femoral y el ligamento crural son otras cosas. El anillo, el anillo crural es el espacio que está delimitado, es el redondito que está delimitado. ¿Ya? Ok, listo. Es muy distinto. Ok. El ligamento, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo te lo explico? El arco femoral, o el ligamento de Popard, ¿listo? O la arcada femoral es el ligamento inguinal, ¿ya? Muy bien. Este, el ligamento lacunar, o es el ligamento de Chamberlain, ¿ya? La cintillilopectinia es las prolongaciones que están saliendo del ligamento de Cooper, ¿ya? Ok, muy bien. A ver, el anillo inguinal es, ¿cómo se llama? Es el anillo inguinal digamos, son los reparos anatómicos por donde está pasando el cordón espermático ¿cómo se llama? A través de la pared abdominal para llegar al escroto. Y tenemos un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo. Y no es lo mismo que el anillo crural. ¿Ok? ¿Listo? Este mm, es muy distinto. Eh, ¿Qué es lo que tú querías saber? No, o sea, en sí eso sí era igual el anillo femoral que ligamento crural. No, 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 no. El anillo femoral no. El ligamento crural, no. La arcada femoral, ¿listo? O el ligamento inguinal ligamento o arcada femoral, eh, ligamento inguinal, sí, ¿listo? Pero anillo no, Ya, ¿ya? doctor, gracias. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo chicos. Entonces, espero que esté bastante claro. La siguiente práctica vamos a hablar sobre cómo se forma el ligamento inguinal. Creo que es necesario que ustedes vayan aprendiendo eso. ¿Listo? Y que sepan cómo se está formando. ¿Listo? Es importante. ¿Ya? Esto es algo que les van a tomar en todos sus exámenes. Tenemos todavía una práctica más para saber todo esto y creo que, si no me equivoco, a ver, este, ustedes tienen hasta el 23 para hacer músculos del triángulo femoral y conducto de los aproximadores, hasta una práctica más, hasta el día 23. Fíjense, muslo, región ventral, músculo del triángulo femoral y conducto de los aproximadores tienen una práctica más. Por eso les decía, les han dado harto tiempo para esto, así es que podemos volver a repasar todo esto.
casi toda la próxima semana, pero también podemos avanzar glúteo, ¿listo? La próxima semana, el día jueves nos tocaría glúteo, ¿ya? ¿Listo? Así es que el martes vamos a volver a hacer esto o podemos hacer ligamento inguinal para que ustedes entiendan bien esto, ¿ya? Porque ya hemos hecho los músculos, si quieren vamos a volver a tocar uno a uno todos los músculos, ¿listo? Y los podemos tocar como los hace Aklan, así me gusta mucho como Aklan los separa en aductores, aproximadores, flexores, extensores, y podríamos avanzar hasta glúteo con todos los músculos de la porción realmente de la cadera, rotadores cortos, rotadores, ¿no? En la cadera, internos, externos, y entonces ustedes podrían comprender muy bien la función de la cadera, ¿ya? Y podemos hacer nuevamente cómo se forma el ligamento inguinal, ¿ya? Para que ustedes ya tengan pues todo esto bien, por lo menos configurado en su cabecita. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que tengan una buena tarde. ¿Listo? Hasta luego, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.